Consideraciones teóricas del nivel relacional. A continuación, hablaremos acerca de algunos aspectos que requerimos conocer cuando comenzamos a comprobar los objetivos de los estudios de tipo relacional. Como hemos visto anteriormente, el nivel descriptivo es de tipo univariado, el nivel relacional es de tipo bivariado y de aquí hacia arriba, a partir del nivel explicativo, son multivariados. La diferencia con el nivel descriptivo es que el nivel relacional aparece el análisis estadístico bivariado, relación entre variables de 2 en 2. Esto quiere decir que si en el estudio aparecen muchas variables, debe existir una variable que sea señalada como variable de supervisión respecto de la cual se relacionan todas las demás. Comparar representa el análisis bivariado más básico que existe. Involucra la participación de dos variables, una variable fija y una variable aleatoria. Existen dos formas de comparar. Se pueden comparar dos grupos paralelos o independientes y también se pueden comparar las medias realizadas en el mismo grupo. Asociar plantea dos sucesos que ocurren de manera simultánea en repetidas ocasiones. Tal concurrencia puede responder o no a la casualidad. La asociación es un planteamiento de nivel probabilístico, es decir, no estamos buscando relaciones causales. Más adelante, en el nivel explicativo, se plantean las relaciones de causalidad. Medir la fuerza de asociación tiene que ver con cuando dos variables están relacionadas, interesa medir la fuerza de esa relación. Si fumar es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, la pregunta es, ¿cuál es el riesgo de enfermar para los fumadores respecto a los no fumadores? El riesgo será el doble, será el triple, es algo que hay que calcular. Hablemos ahora sobre las variables fijas y las variables aleatorias, puesto que pertenecen al primer objetivo que es comparar en el nivel relacional. La variable fija, su definición es aquella característica no medible que se obtiene a través de la aplicación de un criterio de agrupación establecido intencionalmente por el investigador y cuya etiqueta o valor conocemos antes de medir las variables aleatorias. La variable aleatoria, en cambio, es aquella característica medible que se obtiene a través de la aplicación de un instrumento de medición y cuyo valor desconocemos hasta antes de medirlo. Por ejemplo, un ejemplo de variable fija es si antes de iniciar mi investigación tengo acceso a las fuentes de información, por ejemplo, como lo pueden ser la historia clínica de los pacientes, las variables que se obtengan de esa fuente de información representarán mi variable fija, puesto que se trata de datos secundarios, datos que alguien más adquirió y que yo puedo conocer. En cambio, una variable aleatoria, si una vez que se ha validado un instrumento, comienzo a medir las variables, estamos hablando de variables aleatorias. Es decir, son variables que desconozco y por tanto requiero medir. Es por eso la importancia de validar un instrumento de tipo documental, puesto que éste
nos va a permitir recolectar información nueva o obtener los datos de nuestra variable aleatoria. Nota: cuando se trata de realizar comparaciones en el nivel relacional, debo tener una variable fija y una variable aleatoria. Si llegara a tener dos variables aleatorias, en ese caso lo que podemos realizar son asociaciones, no comparaciones. Una vez que conocemos cuál o cuáles son nuestras variables fijas y o aleatorias, debemos elegir un diseño de investigación apropiado para nuestra investigación. El diseño es una estrategia metodológica y estadística particular para el desarrollo de un estudio, de manera que habrá tantos diseños como ideas de investigación se nos ocurran. Es posible agruparlos según el campo del conocimiento, donde se originaron, por ejemplo, las ciencias de la salud, como la rama médica, las ciencias sociales, como lo puede ser la antropología, las ciencias naturales, como la biología, o ciencias del comportamiento, como la psicología, etc. Si bien los diseños de investigación tienen orígenes distintos, pueden ser adaptados o ajustados a cualquier campo del conocimiento humano. Sin embargo, debido a su origen diverso, en algunos casos arrastran terminología técnica y esto puede generar confusiones si no conocemos el término de origen de los diseños. Hablemos en particular de dos diseños de investigación comúnmente utilizados en las ciencias de la salud. Estos son el diseño de casos y controles y el diseño de cortes. El diseño de casos y controles es el diseño de investigación más conocido y más estudiado en los cursos de metodología de la investigación y análisis de datos aplicado a la investigación científica. Se trata de un estudio analítico, puesto que se utilizan más de una variable, como podemos ver, la variable fija y la variable aleatoria, que en el estudio relacional se les conoce como variable de supervisión a la variable fija en el diseño de casos y controles, y a la variable aleatoria en el diseño de casos y controles se le conoce como variable asociada. También es de tipo observacional, es retrospectivo, puesto que en este caso puedo o no puedo medir mis variables, y es transversal, es decir, que solamente se realiza una sola medición. En el diseño de cortes, es un diseño ideal para el estudio de los factores de riesgo. Sin embargo, a diferencia del diseño de casos y controles, este se trata de un estudio prospectivo, puesto que empiezo a medir mis variables, y longitudinal, puesto que las mediciones se realizan dos o en más ocasiones. Por tanto, dadas sus condiciones, no siempre es factible desarrollarse. Comparte con el diseño de los casos y controles su naturaleza observacional y analítica, puesto que también maneja más de una variable. En el caso del estudio, el diseño de cortes, la variable fija van a ser las variables asociadas y la variable aleatoria va a ser la variable de supervisión. Al igual, insisto, que el diseño de casos y controles, su análisis estadístico es bivariado y pertenece al nivel investigativo relacional. Veamos un recurso que se utiliza
mucho en este tipo de diseños y que se utiliza mucho en el nivel relacional es la tabla cruzada o tabla de contingencia. Veamos específicamente cuál es la diferencia de una tabla cruzada para el diseño de casos y controles y una tabla cruzada para el diseño de cortes. En el caso particular de la tabla cruzada para el diseño de casos y controles, la variable fija siempre la vamos a ubicar en las columnas. La variable fija siempre la vamos a ubicar en las columnas. Y la variable aleatoria la vamos a ubicar en las filas, recordando que esta es la variable que desconozco y que voy a utilizar un instrumento para empezar a medir. Y la variable fija son datos que ya conocemos, es decir, cuántos enfermos o cuántos casos tengo y cuántos no casos no tengo, pero estos valores yo ya los conozco y los que no conozco son los de la variable aleatoria. En cambio, la tabla cruzada para un diseño de cortes se invierte, puesto que la variable aleatoria la vamos a ubicar en las columnas, es decir, no conocemos cuántos casos y cuántos no casos hay, y en las variables fijas sí se conoce al factor de riesgo, al grupo expuesto y el grupo no expuesto. Ajá. Generalmente para SPSS es importante colocar el valor de 1 en los códigos como el factor expuesto y el valor de 1 también para los casos o los enfermos. Ajá. Tanto para el diseño de casos y controles como para el de cortes. Es decir, este valor es realmente el que nos interesa. Aquí podemos ver que vienen ubicadas celda A, celda B, celda C y celda D. En matemáticas se suelen utilizar letras para expresar cualquier número. Es decir, esta A, esta B, esta C y esta D son números, pero para fines didácticos lo he expresado en términos de letras, puesto que es mucho más fácil representarlo de esta manera. Otra característica importante de mencionar de las tablas cruzadas es de que además no es exclusivo de que tengamos una variable dicotómica. La variable fija o la variable aleatoria pueden ser politómicas, es decir, yo puedo tener 3 columnas o 3 filas. Ajá. Cuando recordemos que una variable dicotómica se caracteriza por 2 categorías y una variable politómica por más de 2 categorías, como lo podemos ver en esta imagen. Aquí se expresa otra categoría que es la categoría 3 y que tiene el código 3 y que obviamente deben tener sus propias cantidades, sus propios números. Ilustremos con un ejemplo el objetivo comparar. Supongamos que se desea conocer si el hábito de fumar en mujeres gestantes constituye un factor de riesgo para adquirir bajo peso en recién nacidos. Suponiendo que este es un ejemplo, suponiendo que yo ya conozco a la cantidad de recién nacidos con bajo peso, bueno, es por eso que requiero conocer primero cuál es mi variable fija, puesto que yo conozco la historia clínica de los recién nacidos, es decir, si tienen bajo o no tienen bajo peso, y generalmente lo que se hace cuando conozco una variable fija es de que el número de la muestra, n minúscula, siempre van a ser igual. En este caso, para este ejemplo exclusivamente, se considera a n igual a 50 niños o niñas y con bajo peso y sin bajo peso también 150 niños o niñas. Por tanto, esta es mi variable fija, puesto que es una variable que yo conozco y generalmente tiene la misma cantidad de sujetos de estudio. Ajá. En este caso,
mi variable fija viene siendo mi variable de supervisión para este estudio, para este ejemplo, puesto que es mi línea de investigación, el bajo peso al nacer. Y mi variable aleatoria, que en este caso es la que me falta para poder utilizar este objetivo de comparar, requiere ser medida. Ajá. Es decir, voy a utilizar mi instrumento de medición, el cual me va a indicar que madres de estos recién nacidos fumaba o no fumaba. Es decir, no conozco esta variable y por tanto es una variable aleatoria. Ocupemos nuestro recurso de tabla cruzada y en nuestra tabla cruzada recordemos que tenemos tanto la variable aleatoria y la variable fija. Como se trata de un estudio de casos y controles, yo traslado estos valores y al bajo peso, que es mi variable fija que definimos, voy a ponerlo en las columnas, con bajo peso, sin bajo peso, es decir, casos y no casos. Y el hábito de fumar, que es la variable aleatoria, que no conozco, voy a dividirlo en con hábito de fumar y sin hábito de fumar de la madre. En este caso estamos hablando de dos variables, una variable de supervisión, que en este caso es mi línea de investigación, y una variable asociada, que es el hábito de fumar. Ajá. Y esta es la que no conozco. Es por eso que aquí voy a contar justamente cuántas mujeres fumaban y cuántas no fumaban. Recordemos, y entre paréntesis pongo que pueden haber más de dos categorías. Ajá. En este caso solamente se están considerando con y sin. Ajá. Pero pueden haber más categorías. Tal vez pudiese tratarse de estado civil, por ejemplo. Estado civil soltero, casado o unión libre. Ahí estamos hablando de más de dos categorías, o es decir, una variable politómica. Pero en este caso solamente consideramos dos categorías, fuma o no fuma. A continuación podemos ver adentro de la tabla que vamos a tener, podemos colocar adentro de esta tabla varios datos. En este caso podemos colocar la proporción de mujeres que fuman y que además tuvieron un recién nacido con bajo peso. Ajá. Pero también lo podemos representar aquí adentro de esta celda en términos de frecuencias, es decir, el número de casos o el conteo que se realizó de estas personas, de estos recién nacidos. Ajá. Si estamos hablando de que el total de mi muestra era de 1000 recién nacidos, este 25.3% representaría 253 recién nacidos y 74.7% de 1000 vendrían siendo 747 recién nacidos, es decir, se contaron 747 recién nacidos. Y de igual manera, 120 sujetos, o en este caso recién nacidos, que no fumaba, que nacieron con bajo peso, perdón, representan el 12% de 1000. Ajá. De igual manera, aquellas personas, aquellas madres que no fumaban, pero que no tuvieron hijos con bajo peso al nacer. Ojo, en SPSS el valor de n es igual a la frecuencia. Ajá. Es decir, este valor es la cantidad de sujetos de estudio. Ajá. Dependiendo de mi categoría, con bajo peso o sin bajo peso. O si tienen hábito de fumar o no tienen hábito de fumar. Veamos otro ejemplo en donde vamos a utilizar de igual manera el objetivo comparar. Supongamos que se desea conocer si el hábito de fumar constituye un factor de riesgo para padecer cáncer de pulmón. Para ello se conoce la prevalencia de cáncer y se mide después de 5 años
la prevalencia de cáncer en el mismo grupo de sujetos, expuestos y no expuestos, para saber si existen diferencias entre ambas prevalencias. Como de igual manera requerimos saber cuál es mi variable fija y cuál es mi variable aleatoria, puesto que voy a comparar. Ajá. Bueno, en este caso específico, para este ejemplo, se conoce la historia clínica de las personas que fuman o no fuman, por lo tanto, mi variable asociada o mi factor de riesgo viene siendo mi variable fija. En este caso, con el hábito de fumar o sin el hábito de fumar. Y mi variable aleatoria, que es aquella que no conozco, que voy a empezar a medir, va a representar a aquellos que sí tengan, después de 5 años, recordemos que es un estudio longitudinal y que se mide más de una vez, después de 5 años se vuelve a medir quienes después de fumar tienen cáncer o no tienen cáncer. De igual manera, acomodamos a través de mi tabla cruzada en mi estudio de cortes, puesto que es un estudio longitudinal, mi variable aleatoria y mi variable fija. Recordando que mi variable fija ahora van a estar en las filas y mi variable aleatoria se considerará en las columnas. De igual manera, en este caso, la presencia de cáncer de pulmón después de 5 años, es decir, si desarrolló cáncer o no desarrolló cáncer, viene siendo mi variable que apenas voy a conocer, por esto que estoy midiendo después de 5 años. Y lo que sí conozco y que viene a través de la historia clínica son aquellos que tuvieron el hábito de fumar y los que no tenían el hábito de fumar. De igual manera tenemos las cantidades, pero recordando que ahora el total se expresa en otra columna que se llama, que nos va a permitir conocer cuál es el porcentaje total. Recordemos que en las variables fijas se suele colocar la misma cantidad de sujetos de estudio, en este caso 1000 sujetos y en este caso para los que no fuman también 1000 sujetos. Y en las variables fijas, como son variables que no conozco, pueden variar la cantidad. Bueno, hagamos un pequeño repaso. Los objetivos del estudio de nivel relacional se plantean relaciones bivariadas. Relacionan a las variables de 2 en 2. Recordemos que vamos a tener factores de riesgo y una variable de supervisión, o sea, las variables asociadas y la variable de supervisión. Las variables asociadas pueden ser varias, pero siempre recordemos, las relaciones se van a hacer de 2 en 2, es decir, una variable de asociación con mi variable de supervisión. La segunda variable de asociación con mi variable de supervisión. La tercera, la cuarta, la quinta con mi variable de supervisión, pero siempre van de 2 en 2, van en parejitas. Incluso cuando se pueden tener una variable fija, puede tener varios factores de riesgo, varias variables, pero siempre recordando que el análisis se hace de 2 en 2. La variable de supervisión puede igual utilizarse como variable aleatoria o variable fija. Y la variable o las variables asociadas pueden también ser variables aleatorias o variables fijas. Recuerda que en el objetivo comparar debes considerar tener dos variables. Una de ellas es fija, que proviene de datos secundarios o conocidos, y una variable aleatoria, que proviene de datos primarios u obtenidos a partir de tu instrumento de medición. Bueno, aquí tenemos ahora las pruebas estadísticas que nosotros podemos ocupar cuando se trata de variables categóricas, como lo hemos estado viendo en los ejemplos. Cuando tenemos una variable aleatoria y una variable fija, ocupamos el chi cuadrado de homogeneidad, y cuando tenemos una variable fija en columnas y una variable aleatoria en filas, también utilizamos chi cuadrado de homogeneidad.
La cosa cambia cuando nuestras dos variables son fijas, puesto que se utiliza otra que se llama test exacto de Fisher, y cuando tenemos dos variables aleatorias, que es el chi cuadrado de independencia, que específicamente nos permite ir al siguiente objetivo, que es asociar. Otro dato importante que debemos considerar es de que antes de comenzar a utilizar SPSS debes tomar en cuenta que tus variables se encuentren correctamente configuradas. Deben de tener sus valores, sus etiquetas, si tu variable es numérica, si tu variable es categórica, y cuando estés codificando o introduciendo los valores de tus categorías, cerciórate que la variable que te interesa esté con el número 1, es decir, en este caso, si fuma o no fuma, o si es caso o no caso, debe tener el 1, para que cuando tú obtengas tu tabla de contingencia esté correctamente acomodada y podamos observar correctamente los datos como se muestra en esta imagen. Aquí podemos ver claramente que SPSS arroja en columnas la cantidad de sujetos, en este caso con bajo peso 150 y sin bajo peso 150, porque lo que nos interesa realmente es conocer las frecuencias o las proporciones que hay con madres con el hábito de fumar y compararlas con las que no tienen el hábito de fumar. Pero para esto hemos fijado directamente en SPSS, y más adelante veremos cómo es que se fija. Cuando tenemos nuestra variable fija, tenemos que fijarla y tenemos de reconocerla primeramente, cuál es mi variable fija, para poder fijar en SPSS esa variable. Como hemos visto, tenemos para cada objetivo estadístico diferentes pruebas estadísticas que podemos ocupar, como por ejemplo para comparar. En este caso hemos visto que se utiliza la chi cuadrado de homogeneidad. Para las variables numéricas se utiliza la T de Student para muestras independientes. Para un estudio de cohortes, como un estudio longitudinal, se utiliza la chi cuadrada de McNemar. Y para variables numéricas, la T de Student para medidas relacionadas. Para el objetivo asociar, se utiliza el chi cuadrado de independencia. Para variables numéricas no aplica. En cambio, su homónimo para el chi cuadrado de independencia en variables numéricas es la correlación de Pearson o Spearman. Y para medir las fuerzas de asociaciones se utiliza para las variables categóricas la razón de Momios, y para las variables numéricas el coeficiente de correlación. Recordemos siempre utilizar este otro recurso que ya hemos visto anteriormente, que es el ritual estadístico, que consiste en 5 pasos. Primero, la formulación de la hipótesis. Segundo, el nivel de significancia. Tercero, el estadístico de prueba. El cuarto, dar lectura al p-valor. Y por último, el 5 es la toma de decisiones. Regresando a nuestro ejemplo anterior, realizando un análisis de la interpretación del ritual estadístico, demuestra estadísticamente si existen diferencias significativas entre la prevalencia de recién nacidos con bajo peso en madres con el hábito de fumar respecto a las madres sin el hábito de fumar. Bueno, recordemos que debemos establecer nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación se plantea de la siguiente manera: es una afirmación, recuerden, donde se menciona que la prevalencia de hábitos de fumar, madres fumadoras y no fumadoras, es distinta en los neonatos registrados con y sin bajo peso al nacer. Esa es nuestra hipótesis. Y la hipótesis nula simplemente es lo opuesto a lo que estamos afirmando en la hipótesis de investigación. En este caso, la prevalencia de hábitos de fumar no es distinta en los neonatos registrados con y sin bajo peso al nacer. Estamos hablando de madres fumadoras y no fumadoras. Acuérdense que aparte puede ser, no es distinta, es igual, es homogénea. Pues esto lo podemos cambiar de forma que sea lo opuesto a mi hipótesis de investigación. El nivel de significancia por convención es 0.05. Recordemos que para este caso se utilizó el chi cuadrado de homogeneidad. Y
suponiendo que ese fuese el resultado, la lectura del valor P que nos arroja SPSS se debe expresar en términos de porcentaje. En este caso P salió de 0.003, que recorriendo el punto decimal en dos posiciones o multiplicado por 100 nos saldría el 0.3%. Por lo tanto, con un error de 0.3%, la prevalencia de hábitos de fumar de madres fumadoras y no fumadoras es distinta en los neonatos registrados con y sin bajo peso al nacer. La toma de decisiones, por tanto, debido a que la prevalencia de hábitos de fumar de madres fumadoras y no fumadoras es distinta en los neonatos registrados con y sin bajo peso al nacer, se concluye que el hábito de fumar constituye un factor de riesgo para el bajo peso al nacer. Por lo anterior, se decide implementar un programa de educación sobre los riesgos de fumar durante el embarazo. Y aquí podemos ver el valor que nos arroja SPSS, que es el mismo que se coloca aquí, y que lo único que expresa es con qué grado de error o con qué porcentaje de error esta afirmación que hace un investigador es cierta o es equivocada. En este caso, sabemos que es muy pequeño el error, este valor de 0.3, puesto que se ubica por debajo del 5% que nosotros hemos establecido. Ajá. Entonces, podemos decir que es muy pequeño el error y por lo tanto se acepta la hipótesis del investigador.